siempre se busca el líder carismático. No es Perón, ¿no? Cristina no es Perón. No, Cristina no es Perón, Milei no es Menem, pero siempre se buscan los líderes carismáticos. Sí. Yo recuerdo en las elecciones cuando fuimos con Carlos a la reelección, tuvimos 2 días de fotos en Olivos, porque todos querían una foto con el presidente, no conmigo, ¿no? Salíamos los dos, pero estábamos así ya porque no había estas cosas electrónicas, estaba el camarógrafo, Sí. sonría, ¿no? Y vote a Menem votando a sus candidatos era porque Menem tenía 10-12% más de intención de voto que cualquier candidato. Entonces los candidatos buscan la foto del referente que provoca la emoción. Y hoy estamos en una situación muy emocional. Pero, esto que está ocurriendo hoy es muy emocional, porque si no, no iría tanta gente, y si no, no habría un repliegue. ¿No es efímero esto, Carlos? ¿No es efímero? No es que esto que en Argentina, que vive tanto del día a día el exitismo, dentro de 3 semanas estamos pensando en otra cosa, o mañana mismo. No, porque este es un año electoral. Si no fuera un año electoral, vos tendrías razón. Vos Pero decís Carlos, que... sin Cristina como posible candidata en este año electoral y con las emociones a flor de piel, ¿a quién ves? Que pueda- No, el problema más grave que tiene el kirchnerismo es que no tiene candidatos. ¿Y el peronismo? El peronismo no va a participar sino como apéndice de diversas fuerzas políticas. Habrá peronistas con Milei y habrá peronistas con Cristina. Acá el problema que tienen todos es la ausencia de candidatos conocidos. ¿Por qué está pasando Porque lo eso, mismo le Carlos? pasa al gobierno. Sí. Pero vos recordás otra época de la Argentina. Perdóname que te diga, Sí, cuando se empieza a hablar de los candidatos del gobierno en provincia de Buenos Aires, el único que está claro es Esper. Sí. Nadie más sabe nada, que el otro. Cuando vos hablás, yo hablo con los intendentes que conozco, muchos de la provincia de Buenos Aires, y todos me dicen, y no, la verdad, Cristina es un problema, pero nadie se va a enfrentar a él. A ella. ¿Y por qué no ha surgido? ¿Por qué faltan estas caras, estos nombres, esta gente de la política, digo, ¿no? El radicalismo le pasa algo parecido, digo. Bueno, no, el una radicalismo época- está en extinción. Pero es una época de la política, ¿no? Que PRO. viene un outsider y que hoy es presidente. ¿Qué es lo que está pasando en la política ¿Para qué? argentina? Le contesto eso Sí, del claro. PRO. El PRO comete el error de haberse metido Macri en la elección de la ciudad. Si Macri se hubiera contenido y hubiera sido outsider a esta elección, hubiera Sí. sido distinto. Y además tiene el problema grave, no se puede conducir un partido político desde una mesa de bridge. Y esto es así de claro. Está bien. En cambio, Cristina y Milei están todo el día haciendo Están política. A mí me causa mucha gracia. Yo tuve una reunión con CEOs que me preguntaron en Estados Unidos sobre la Argentina, sobre la economía y la política. Y no tienen la claridad de entender que para nosotros la economía es el centro de la política, porque somos un país Sí, claro. arrasado por la Por la- inflación. sí, sí. Entonces, Nuestra discusión Pero, está ahí. perdón, estará, Rubén, cuando y uno estuvo. habla de economía, yo coincido con usted en que el voto emocional claramente es un condimento muy fuerte. Pero también hay un músculo que siempre dijeron, el músculo más sensible del argentino, que es el bolsillo, que si bien valora la baja de la inflación, está aumentando el desempleo, la caída de la venta en supermercados, la menor venta de carne en los déjame que últimos te vaya años. diciendo cada tema porque soy pero- viejito y me olvido. No, pero redondeo en el sentido de que valora por un lado eso, por otro lado dice, che, me está costando más llegar a fin de mes. Bueno, mira, primero vamos al primer tema que vos planteaste, que creo que fue el tema del desempleo. Esto es un tema también que me gusta discutir, lo discuto con muchos analistas argentinos y extranjeros. El desempleo está en las encuestas, pero no produce resultado electoral. Y voy a dar un ejemplo. Fuimos a la reelección con Carlos Menem, 2% de inflación anual. Desocupación, ¿se acuerdan? Sí. 18%, 50% de los votos. Segundo tema, confundir los temas que aparecen de preocupación de la gente en las encuestas con su voluntad de votar es un error. Si a vos te preguntan si te molesta la pobreza, ¿cómo no vas a decir que sí? Si a vos te preguntan si te molesta que no funcione bien la salud pública, ¿cómo no vas a decir que sí? Si te molesta que te pregunten si la inseguridad en la provincia de Buenos Aires no es pavorosa, ¿cómo no vas a decir que sí? Entonces, cuando van a las urnas, ¿por qué definen? Por el Por ingreso. emociones. Y bueno, Por emociones. Por emociones. David. Y por dos temas centrales. sí. Por un lado, gobierno bajó la inflación. Por el otro lado, oposición, Sí. nuestra líder presa. Bueno, pero entonces quiero hacer un paralelismo y que lo hiciste y tal vez lo dejamos pasar por alto. Cuando Cristina Kirchner queda viuda, Ujú.
la viuda saca la mayor cantidad de votos en primera vuelta, porque Así Milei es. hoy puede No, decir es verdad. que saca la mayor cantidad de votos en la historia desde el regreso a la democracia, pero en un balotaje, que es otro escenario. Nadie manejó mejor una muerte que Cristina Fernández de Kirchner, Wow. y nadie está manejando mejor una prisión que ella. Y vos decís que esto, digo, San José 1111 se va a transformar en el búnker de resistencia de Cristina. No, no. Va a ser la estructura de comando político de la oposición al gobierno para todas las elecciones provinciales, que son muchas este año, Sí. porque uno mira nada más que las que tenemos cerca, de septiembre y octubre, pero hay muchas Ya elecciones. pasaron 7, si querés. Sí, pero faltan más. Total. Además acá, en este año, se juegan en 9 distritos los senadores nacionales para una Cristina que tiene su mayor fuerza en el Senado Claro. y para un Milei que tiene su mayor debilidad en el Senado. Porque claramente en diputados Milei va a estar Negocio. cerca de los 100 diputados Claro. a partir de su triunfo en octubre. Sí. Pero eso no ocurre igual en el Senado. Porque primero en el Senado 9 distritos y hay mayoría y minoría. Sí. En consecuencia Milei no puede ganar mayoría y minoría. ¿Está claro? Sí. Y en algunos casos se va a encontrar con gobernadores muy fuertes. Te doy un ejemplo. Entre Ríos. Otro ejemplo, Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué va a hacer Claro. el gobierno y qué va a hacer el PRO? ¿Van juntos? ¿Van separados? Te Y si van separados, ¿qué va a hacer acá el candidato natural del centro izquierda kirchnerista, Sí. que es Lustó? Lustó tendría que ser el candidato de ellos para senador, porque por algo se retrajo en la metropolitana, sacó el Partido Radical de la escena. Sí. Nunca habíamos tenido una elección donde la UCR no tuviera su boleta lograron número una 3. banca. La sacó. La sacó. Invitó, puso... Evolución. Iba a decir, Evolución. pero en realidad esta evolución es una involución. Y esa involución lleva necesariamente a que Lustó le diga ahora a los muchachos, bueno, Sí. ahora me toca a mí. ¿Y te imaginas a Mauricio Macri candidato a senador, No. como está pidiendo el PRO en la No. ciudad? No, eso no conocer a Mauricio. ¿Qué va a hacer Mauricio ahora? FIFA... ¿Dedicarse, se va a recluir en la FIFA, en la Fundación No, FIFA? no, que es un él va a lugar de seguir, comunicación? él va a seguir, digamos, haciendo política, va a estar en la Fundación Pensar, va a ser un referente de ese espacio, pero su vida política terminó. El segundo tiempo del que hablaba Nunca lo Mauricio, escribió. No, a no lo lo sumo escribió. sin boca, no, Claro. yo no creo. ¿Puedo volver a la característica simbólica Sí. de lo judicial respecto de Cristina? Claro. Digo, creo que coincidimos en que una cosa es justicia y otra cosa es ajusticiamiento, Por que es supuesto. revancha, que es venganza. Y digo, las cualidades de la detención deben ser cuidadas según su mirada para que no sea donde esté Cristina el mesidor de Isabelita. Obviamente. Obviamente, cometerían un grave error. Cualquiera que intente martirizarla, ella crece. Porque Cristina hace muchos años que está presa. Está presa de su propio yo. Está presa de su propia realidad. Ella no puede ir a un restaurante, no puede caminar por la calle Florida, no puede ir a tomar café con los amigos. Hacía mucho que no lo hacía igual, el Carlos. Pero porque no podía. Claro. Porque no podía. Pero ni, después ni en su mejor momento tampoco podía. Lo que pasa es que Pero para- porque en su mejor momento era presidente. Sí. Por eso es una Bueno, persona... hubo imágenes de ella comprando ropa y chocolates en Calafate. Digo, no es que vivía encapsulada. No, pero después de la vicepresidencia con Alberto eso fue- es casi un chiste, Claro. porque No, Calafate es es una una cápsula. Claro. Es una ¿Vos conocés cápsula Calafate? No, no, no Ah, tengo bueno, es un placer. lugar maravilloso, un lugar en el mundo de Néstor y Cristina. Pero para extranjeros. Claro. Pero Pensado por para eso es una cosa así chiquitita, Ah. donde si Cristina camina por la calle, va a escuchar hablar más inglés que español. Pero Carlos, No quiero se lo que- veía, perdón María, después del gobierno con Alberto Fernández no se la veía, sabiendo lo que fue ese gobierno, como un puente que le ha generado esta situación a un resurgir. Pero lógico, porque Alberto Fernández fue... se lo esperaba, supongo. Ella yo tiene un tampoco, ¿no? problema en la elección de los hombres. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué? Y porque todos los hombres que eligió se equivocó. ¿Se equivocó? No, pero espera, vos le, Presidente, ministro, vos le querés gobernador. endilgar, pero le querés endilgar a Vudú, porque ella públicamente le dijo a Néstor, mirá el vicepresidente que me pusiste. No, no lo puso Néstor. Falso. Absolutamente. Sí. Más aún, te voy a decir. ¿Qué? Tenía celos de vudú. No, no es verdad. Tremendo lo que estás contando, me estás diciendo que tenía celos. ¿Y cómo no va a tener celos? Un tipo joven, hábil, y el otro era feo. Escúchame, Cristina estaba muy Fachero, enojada. joven, ¿no? Claro. Cristina estaba enojada con él por su propia vida personal. Sí. Pero en todo caso, esto es chisme. Digo, a lo que yo voy, A ver. seriamente, Cristina está viviendo, como decía antes, para mí, una situación parecida, no igual, A lo de porque 2010. aquel momento ella
está en fiesta del dolor. Sí. Se viste de negro, vos la tenés ahí, tiene el poder y en consecuencia todas las cámaras de televisión le enfocan. Ella decide a quién saluda, a quién no saluda, a quién lo llama. El uso del luto fue también parte. Impresionante. Dos fue años estuvo impresionante. con el luto. Sí. 2 años de negro y la reelección. Ahora es la expresión correcta, fiesta del dolor. Lo digo cautelosamente, no es chicana. Sí, porque digo, en el medio del dolor... es un duelo, es la Sí, muerte claro. del ser querido. No, por eso, pero en el dolor lo convirtió en un hecho político, a eso me claro, refiero. claro. Es un Ella, análisis. ese dolor lo convierte, con todo el equipo que lo rodea, en verla. Vos la veías permanentemente de oscuro, una actitud Sí. realmente de estadista. Sí. Era otra Cristina. Yo la tuve a Cristina 4 años en el Senado. 4 años, ella fue senadora cuando yo presidí el Senado, así que la conozco muy bien. Y es una persona muy hábil, que es muy tiempista y que al mismo tiempo tiene una característica absolutamente femenina en lo que se refiere a los rencores. No va a perdonar a nadie, aunque amague que lo perdona. Cuando lo puso al presidente onanista que tuvimos, lo puso sabiendo quién era. Quizá Alberto Fernández. Y sí, no hubo otro. Bueno, pero No, porque hubo seductores, pero onanista ninguno. ¿quiénes fueron los seductores? Un montón. Bueno, que Carlos hicieron- Menem fue un seductor. Sí. Mucho, es más, mucho. la revista Sí. Caras Carlos, lo mencionó sí. como el hombre seductor del año y había reuniones. Moria Kazán lo contó en Olivos los días miércoles, ¿no? No sé, porque Con señoritas. El mundo de Menem era un mundo absolutamente separado, su vida personal de la política y de la conducción económica. Cuando hacen el paralelismo con el gobierno de Javier Milei en el estilo, ¿lo identificás o no? ¿O nada que ver No, para vos? lo que tiene que ver con Milei es que Milei sigue una línea de búsqueda de la estabilidad económica, nos mejora a nosotros en la baja del gasto público. Mm. Porque nosotros cometimos el error, enviciados por 7 años de 2% de inflación anual, en no bajar el gasto público, lo subimos. Y especialmente lo subimos cuando Carlos buscaba la acuérdense, bueno, es tan viejo todo esto. En cambio Milei empieza al revés, baja el gasto público. En consecuencia, el día que Milei llegue al 2% de inflación anual, que yo calculo será en el 27 o en el 28, por ¿Anual? ahí. Anual, sí. ¿Y qué? ¿No se va ¿Por qué más? no? Lo tiene Paraguay. Pero lo que Milei dice es que su objetivo el año próximo es inflación cero. cero. Lo Está bien, dijo- bueno, yo hago análisis. Yo lo que te digo es... No te lo cuestiono, sino te quiero decir que en qué punto Milei también... No, va a tener un dígito el no año que termina de viene. ser un vendedor de ilusiones, ¿o vos No, crees que no, va a tener un dígito, pero una cosa es tener el 9 anual Claro. y otra cosa es tener el 2. Yo creo que al 2 llega un año después. Si porque, logra eso, ¿va camino a la reelección segura? bueno, además, otra vez, ¿quién está enfrente? Claro. ¿Quién está enfrente? Porque hay un problema muy complicado para la oposición. Vos no ves una persona que aparezca interesante ante la opinión pública. Vos me vas a decir, Milei salió de la nada. No es verdad. No, no. 2 años antes, Milei ya era un candidato difícil. Lo que pasa que todos veíamos al PRO como la alternativa Claro. al kirchnerismo. Y hoy estás dando por muerto a Mauricio Macri. Exacto. No, él está jubilado de la política, aunque no lo diga. Todos sus gestos son toco y me voy. Pierde en la ciudad de Buenos sí que Aires, él al día no lo siguiente se desea. va de viaje. Pero no llama a su sí. gente y dice, a ver Sí, qué pasó, buenísimo. cómo vamos a ¿Está arreglar jubilado esto. o mató al PRO? Fue el padre y a la vez mató al hijo o a su criatura, que es su partido político. No sé, es muy difícil saberlo. Y la candidatura a Horacio la pinchó. A Bullrich la hizo alinearse a Milei y abrazarse después de que le dijera el actual presidente que era una tirabombas. Digo, Sí. él es responsable del acuerdo de Acasuso. Él en realidad, bueno, ese no fue un acuerdo equivocado y en realidad quien lo impulsó fue Patricia. Pero no fue un acuerdo equivocado Que porque juntó las si partes. estás perdiendo, mejor sumarte al que va a ganar Sí. o tratar de que gane, que no gane tu enemigo. Pero el tema más grave para mí es lo de la ciudad de Buenos Aires. Porque un jefe político se sienta con Rodríguez Larreta y le dice, Horacio, vamos a analizar qué nos pasó, porque vos tenés que ser mi candidato. Sí. Sume los votos de Rodríguez Larreta y los votos de los ¿Pero Peña. no son igual Cristina y Mauricio? ¿Macri y Cristina? ¿No son iguales en No. ese aspecto? Que no perdonan una traición, que no son políticamente... En la política real, Cierto orgullo, Carlos, sí. en la política real te clavan un puñal, te diste vuelta, le diste un abrazo. Mirá, cuando a Carlos Menem lo puso preso
un juez que nosotros habíamos designado, se encontró con él en una reunión de conciencia y cuando lo vio le dio la mano y un periodista le preguntó, este es el que lo metió preso, y dijo, yo prefiero la república al rencor. Esos son los jefes políticos. Carlos, hoy es un día complejo por toda la movilización que hay y demás. ¿Se vienen días difíciles para la Argentina de acá a octubre con Cristina presa? ¿Cambia el mapa político cambia, pero se vienen días difíciles? No, yo creo que los días más difíciles que tiene la Argentina vienen de afuera, no vienen de acá. ¿A qué te referís? Al mundo. Claro, lo que está pasando. Los conflictos con Israel e Irán, Rusia, Ucrania. Sí, por ejemplo, Estados Unidos entra al conflicto, este conflicto se amplía y claro, Donald Trump está con un pie adentro y un pie afuera. ¿Eso pensás que lo va a hacer? No lo sé. El Departamento de Estado le dice no lo haga, el Pentágono le dice hágalo. Si Irán cierra el estrecho de Hormuz, vamos a estar como hace 50 y pico de años con la guerra de Yom Kippur. Un crudo volando arriba de los $120 el barril de Brent. Un mundo sin gas, un mundo sin gasoil, un mundo donde todo crezca y en consecuencia toda la inflación mundial crezca. Un mundo donde se va quedando la gente sin alternativas. Yo rezo siempre porque este drama termine y haya paz, porque no solamente por la pobre gente que está muriendo, sino porque el mundo está en juego y nosotros estamos dentro del mundo. Y otro tema que puede impactar es si hay un atentado en la Argentina. Claro. Carlos, gracias. Nos quedaríamos charlando. ¿Querés hacer una más? No, atentado, pero ¿puedo una más? No, pero pará, lo que acaba de decir. Pero chicos, esperen. Pero atentado, vos decís, ya sufrimos el de la embajada, el de la AMIA. El nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria iraní es Ahmad Bahidi, que fue el cerebro del atentado contra la AMIA. Sí. Y él tiene que decidir los objetivos a atacar en el exterior por parte de los proxy. ¿Y seríamos el blanco otra vez? ¿Y por qué no? Tenemos la segunda comunidad judía de América. Somos un país que hicieron 2 atentados y salieron ilesos. No salió ileso el que se suicidó. Claro. Y hay un tema central en esto. Está en los libros de inteligencia del mundo. Cuando alguien está dispuesto a morir, no hay forma de pararlo. Y les cuento un caso de uno de los países con mejor estructura de seguridad e inteligencia. Yo estaba en París cuando Bataclan. Mi hija y mis nietos viven a 6 cuadras de Bataclan. Así que vivimos ese drama, fuimos al día siguiente a ver todas las ceremonias de la gente con los muertos. El mundo está muy loco. Y toda cosa que ocurra en el mundo puede afectar a todos, inclusive a nosotros. ¿Y nosotros estamos? Volviendo al otro tema, si no fuera por un mundo así, yo no veo grandes conflictos en la Argentina en materia económica y en consecuencia no veo grandes conflictos en materia electoral. Sí veo, como les dije antes, 2 jefaturas, Milei y Cristina Fernández de Kirchner. Y un mundo en el medio que dice, no me gusta ninguno, entonces no voto. Claro. Porque hay una cosa interesante, perdone que me meta 2 segundos más. Siga. ¿Ustedes se dieron cuenta que los argentinos hemos dejado de sentir que es obligatorio votar? Porque no hay castigo. Claro, sí. Cuando yo era joven, todos ustedes no habían nacido seguramente, te daban una libreta de enrolamiento que tenías que sellarla y con ese sellado, vos por ejemplo tenías que ir a sacar un pasaporte. Si no tenías sellada la libreta no te daban el pasaporte. Claro. Hoy te dan un papelito que no importa nada, que todo el mundo lo tira a la media hora o escribe del otro lado lo que en mi caso... multita y listo. No, la otra vez yo había ido a votar y mi mujer me dijo... me llama y me dice, por favor, comprá leche. Entonces empecé a anotar al otro lado del papelito, leche, manteca. Entonces, la gente dice, bueno, ya no me cuesta nada, no hay pena por no votar. Si nadie me interesa, no voto. El nivel de ausentismo en la Argentina, muchachos, es de nivel de países donde el voto no es obligatorio. Perdón, pero me dejaste pensando con lo del atentado y me quedé pensando en que somos el país que está aliado con Israel y con Estados Unidos. Pero eso es una ventaja. No una desventaja. Sí. En materia Estados Unidos no puedes entrar. Ya no, pero eso es una gran... En materia de seguridad, vos tenés 2 personas, Patricia Bullrich, que maneja las fuerzas, y Neifer, que maneja la inteligencia, que están conectadas con esos 2 países. Entonces, tu paraguas de protección de inteligencia son el Mossad y la CIA.
son las estructuras de inteligencia internacionales que viven pensando cómo se mueve cada acá tipo. Acá se quiere cruzar de un país para el otro, de 50 personas Bueno, y nadie se pasa enteró. a ser un bote desde Paraguay. Este tema de las fronteras tiene dos problemas para nosotros. Bolivia, que está al borde de la guerra civil, nadie lo dice, pero hay un enfrentamiento muy claro entre el presidente Arce, un hombre vinculado al cártel de Sinaloa, y Evo Morales, un hombre vinculado al cártel del primer comando capital que está en Brasil. Esta lucha de narcotraficantes por el poder va a terminar los tiros en algún momento, porque ninguno le quiere dejar al otro el control del narco. Es lo mismo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hay una discusión entre Maduro y Diosdado Cabello de qué cártel maneja Venezuela, porque el poder del narcotráfico en este continente ha crecido de una forma desmesurada. Y además además del problema de Bolivia, tenemos el problema de la presencia de Hezbollah en Brasil. Porque Brasil es un país con mucha presencia palestina. Sí. Y mucha presencia palestina no terrorista, porque no hay que confundir el que está en el Islam con un terrorista, por favor. El terrorista es una minoría. Pero hay una simpatía a lo que se llama el Partido de Dios. Y entonces la mayor colecta de dinero en el mundo para el Partido de Dios en el Líbano se hace en Brasil y sale por la triple frontera. Carlos, nos quedaríamos 3 horas, la verdad, sí, es muy interesante todo tu análisis de lo que pasa aquí afuera. Gracias por haber venido. Al contrario. Muchas gracias.